Con el permiso, señor presidente, celebro la presentación de este dictamen. Siempre es importante solidarizarse y luchar por la defensa de los derechos humanos, y es innegable la necesidad de dotar de mayores facultades, de mayores atribuciones a la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, y no, como luego sucede, sean solo llamadas a misa las recomendaciones que emite esta comisión. Cuando el Estado se preocupa por crear mecanismos que garanticen los derechos humanos de sus ciudadanos, se fortalece la vida democrática del país. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la inalienable facultad de investigar violaciones graves a los derechos humanos, como fueron los casos de León en 1946, Aguas Blancas en 1995, de la periodista Lidia Cacho en el 2006, de San Salvador Atenco en el 2006, los hechos violentos en Oaxaca en 2007, o los de la guardería ABC en el 2009, entre muchos más. Sin embargo, en México los ciudadanos sufren las secuelas de la llamada estrategia para erradicar el crimen organizado. Es innegable que las constantes violaciones de los derechos humanos provienen en muchos casos de los elementos encargados de la seguridad nacional. Al respecto, hasta el 31 de agosto del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos había emitido 106 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos contra la Secretaría de la Defensa Nacional, 18 recomendaciones contra la Secretaría de la Marina, y en este orden de ideas, Amnistía Internacional señaló que la Comisión Nacional de Derechos Humanos afirmó haber recibido en el 2006 182 quejas contra la Sedena, en el 2007 367, en el 2008 1230, y durante los primeros meses del 2009 la cifra ya ascendía a 559. Es decir, las instituciones encargadas de velar por la paz y la seguridad nacional son, en muchas ocasiones, las que lastiman los derechos humanos. Lo anterior es una radiografía de lo que desgraciadamente sucede en México en materia de violación de los derechos humanos, y se puede traducir diciendo que el Estado no está cumpliendo con una de sus principales funciones, la cual es preservar la paz y la vida de sus habitantes. Por tal razón, es una obligación del Poder Legislativo diseñar mecanismos que permitan a las autoridades ejercer sus atribuciones para divulgar y defender los derechos humanos. Así pues, tienen que vigorizar las atribuciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el objeto de que pueda investigar y, en su caso, emitir recomendaciones por posibles violaciones a sus derechos. El Senado de la República no puede permanecer ajeno ante esta realidad. Por ende, como representantes de las entidades federativas, tenemos que dotar a las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos mediante facultades que hagan más perfectible su labor. Por tal razón, los invito a votar a favor del presente dictamen, ya que con su aprobación se eficientará el trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con la aprobación del presente dictamen se fortalecerá el sistema de pesos y contrapesos, esto debido a que el Ombudsman podrá promover acciones de inconstitucionalidad y ordenar investigaciones por violaciones graves
a los derechos humanos. Por su parte, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos deberá ser informado inmediatamente del inicio de las investigaciones por violaciones graves a los derechos humanos. Asimismo, podrá llamar a rendir cuentas a los servidores públicos que no acepten o no cumplan con las recomendaciones realizadas por la Comisión. Por lo tanto, lo trascendente de esta reforma, sin duda, es un avance en la protección de los derechos humanos. Celebro el dictamen de estas comisiones. ¿Es cuánto, señor presidente?